Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Dimensiones. Hoy vamos a hablar de un tema tan interesante como controvertido por los peligros que implica, que es el tema de la Ouija y sus consecuencias, su gestión, realidad, contacto con energías, contacto con el más allá o simplemente su gestión. Para ello contamos con un equipo inmejorable. Tenemos a Javier Mauri, nuestro neuropsicólogo, para darnos la parte más científica. Contamos con Carmona, José Manuel Carmona, investigador, nuestro presentador, Alberto. Y hoy contamos con un invitado de sesión, periodista, investigador, escritor y toda una eminencia en el mundo paranormal, José Manuel Bautista. Buenas noches a todos y comenzamos con este debate sobre Ouija y sus consecuencias. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar, como dices tú, Charo, de este fenómeno, del peligro que ocurre, porque el ser humano, como siempre hemos dicho en otros programas, siempre ha ideado buscar un puente entre ese más allá y este mundo, ¿no? Y hay veces pues, que se ha adentrado con ciertas técnicas y juegos esotéricos que algunos parece ser que se están involucrados en un verdadero terror y peligro. Esta noche tenemos a José Manuel García Bautista y, cómo no, queremos empezar por relatar un caso en el que él se adentró. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ante nada, muchas gracias, ¿no? Vamos a empezar con un caso, parece ser el caso del Aljarafe, donde tú te enfrentaste. Todo comienza con una llamada. Parece ser que todo esto está involucrado por el tema, el juego, el maldito juego de la Ouija, que ahora nos vas a profundizar en todo esto, pero cuéntanos, si puedes, por favor. Todo empieza con una llamada de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en el que tú incluso te quedas inquieto. Cuéntanos, por favor. Sí, efectivamente, porque aquello fue a principios de la década del 2000, cuando un amigo inspector de la Policía Nacional, pues simplemente me comunica algo que a mí me deja bastante sorprendido, que al fin y al cabo un caso que estaban investigando, que se encontraba en ese momento investigando y que requería de mi presencia. Yo hasta ese momento no me había dedicado a temas de casas encantadas, me movía más por el mundo del fenómeno ovni, pero hay un momento en el que a mí me recoge un Z, es decir, un coche de la Policía Nacional, y nos encaminamos al Aljarafe, y cuando estaba justamente pues llegando uno de los agentes, eso fue bastante significativo, pues simplemente indica aquello de yo no subo. Y te deja siempre con, bueno, qué es lo que pasará o a dónde me traen. Cuando el compañero, el Policía Nacional que le acompañaba, en este caso, y yo mismo íbamos por la escalera, pues allí nos esperaba mi amigo inspector, y ahí es cuando comienza realmente lo complejo, ¿no? Porque me dice aquello de, te voy a enseñar algo que posiblemente no hayas visto en tu vida. Y realmente me conocía bien y me conoce bien porque no lo había visto nunca. Es decir, fue entrar en aquel piso en pleno Aljarafe para notar cómo la temperatura bajaba de una forma bastante notable. Bajó, creo que estábamos a 33 grados aquel día, al mediodía, y realmente cuando se entra en aquel piso, pues la temperatura baja a 12 grados. Sí, la temperatura era bastante notable, el descenso. Yo he de decir que en el suelo había una especie de bruma, se veía mal, en cualquiera de los casos yo no sé qué era aquello, pero simplemente no se distinguía bien. Y bueno, él me lleva a una habitación, al fondo de un pasillo en L. Cuando estamos llegando, se escuchaban ruidos y de hecho delante nuestra era muy significativo porque era como si algo o alguien caminara justamente por delante nuestra. Cuando se entra en aquella habitación, una habitación de una chica, pues lo que podemos ver es que en una de las dos camas, lo que destacaba sobremanera era precisamente cómo había una muñeca, y esa muñeca, bueno, pues parecía estar como si alguien o algo lo estuviera tirando de los pelos, literalmente,
y tuviera un mínimo movimiento, algo que también fue muy destacado. En ese momento la calma, la tranquilidad la rompe un estruendo, un sonido bastante fuerte en la cocina. Acudimos precisamente también a la cocina. En la cocina, pues la sorpresa que parecía, ya os digo, como si se hubiera caído pues prácticamente toda la vajilla, pues simplemente allí no pasaba nada. Y ya, bueno, en ese momento es cuando directamente mi amigo pues me comienza a comentar un poco el caso, ¿no? Una niña que sufre, en este caso, la muerte de un familiar cercano, muy querido, pero con una enfermedad degenerativa, neurológica, y hay un momento en el que, bueno, cuando ya no conocía a nadie y, por desgracia, pues la enfermedad se había cebado con él, fallece, y es el momento en el que ella aprovecha para hacer una sesión de Ouija, para contactar con su abuelo, para tratar un poco de ver por dónde podían venir bueno, ese mensaje de ese presunto más allá. Y en la Ouija, en aquella sesión de Ouija que hoy tengo yo, pues lo que le dice aquello es literalmente de alguien de esa partida, de ese juego, va a morir, y señalaba directamente a nuestra protagonista, que con bastante desánimo pues siguió aquel juego hasta que hay un momento en el que decide cortar con la misma. Lo curioso de esto, no cierran la sesión. Eso, para quien no crea en esto, pues a lo mejor no tiene ninguna importancia, pero es importante. No llega a cerrar la sesión, y lo que nos vamos a encontrar de curioso es que apenas 48 horas después, pues esta chica, mientras que estaba comiendo, muere, fallece. Y aquí os podéis imaginar que llegan realmente los problemas, ¿no? Porque en la casa inicialmente no sucede nada hasta que bueno, pues comienzan a sobreponerse una serie de fenómenos. La verdad es que bastante inquietante. Ella compartía un dormitorio con su hermana, con Carmen, y Carmen, bueno, pues notaba cómo en la cama contigua, que era donde dormía Luisa, la otra hermana, la fallecida, pues era como si todas las mañanas apareciera como si alguien hubiera dormido en ella. Ella pensaba que era su madre, que por nostalgia, por echar de menos a la persona, pues se tendía allí. Pero no, la verdad es que tampoco se correspondía con eso, con lo cual una noche empieza a sentir como aporrea la persiana. Ella despierta, se levanta porque la inquieta, acude, en este caso, o va camino del cuarto de baño, y justamente cuando pasa por el cuarto de baño lo que encuentra es una luminiscencia formándose en el pasillo, que aparentemente pues tiene la imagen, o va cobrando la imagen de su difunta hermana. Ahí es cuando avisa a sus padres, los padres también van, pueden verlo, y cuando todos están allí sobrecogidos ante aquella visión, bueno, pues no queda otra que optar por la decisión que tomaron, coger tus cosas e irse. Y desde entonces, bueno, pues la casa ha tenido o ha estado cerrada de cara a todos. Ha estado bastante, en este caso, visitada, frecuentada por su madre hasta que falleció, por Luisa, porque ella creía que realmente allí lo que habitaba, allí lo que estaba era el espectro, el espíritu, el alma de su hija. Y por eso, bueno, pues siempre tenía un dintel bajo la puerta donde se daba acceso al dormitorio de aquella chica, y que yo cada vez que he ido bastantes veces en los primeros años de la década del 2000, pues he tenido la oportunidad de ver, la oportunidad de comprobar y la oportunidad de sobrecogerme ante un caso que hoy por hoy es un paradigma de la investigación paranormal. Hombre, yo no sé cómo se quedan ustedes, pero nosotros nos quedamos helados. Esto quizás puede tener, tiene mucho que ver, o parece ser que muchos matices, detalles coinciden con lo que pasa en el caso Vallecas. Bauti, ¿esto puede estar relacionado directamente con ese maldito juego, con la Ouija? Debido al fenómeno, porque claro, incluso estamos hablando de que los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya tienen, uno de ellos se niega rotundamente a subir, es decir, que ya se sabe que se están manifestando ciertos fenómenos que no corresponden a una normalidad física. ¿Esto tiene que ver con la Ouija, Bauti, por lo que tú has podido investigar? La Ouija no mata a nadie.
La Ouija en sí no mata a nadie. La Ouija no deja de ser un juego esotérico, que hay un componente altísimo a nivel de psicología, evidentemente. La psicología de la persona también juega una parte importante en todo ello. Pero evidentemente, como os comentaba, aquí no estamos para culpar o responsabilizar a la Ouija. En todo caso, es la importancia que la persona, es la importancia que la sugestión, la impresión psíquica de quien está practicándolo, pues llega a creerse, evidentemente, ¿no? La sugestión es parte importante. Luego se podría entender a la Ouija como una parte también importante en lo que es el fenómeno de contacto, ¿no? Hay muchas formas de establecer ese contacto. Uno de esos portales, una de esas puertas que se suelen abrir, pues suele ser nada más y nada menos que ese juego, esa Ouija, ¿verdad? Pero que en cualquiera de los casos lo que sí podría ser es un detonante, pero nunca la causa. Es decir, lo primero que tenemos que creer es que la Ouija realmente sirve para contactar con el más allá, eso no lo sabemos. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, lo segundo que tenemos que saber es algo también importante, y es que hasta qué punto puede condicionar la vida de una persona, obviamente. Yo he hecho miles de sesiones de Ouija y os puedo garantizar que aunque muchas veces me han amenazado de muerte, aquí sigo. Es decir, y he estado en sitios, incluso en aquel mismo piso, donde me han pasado muchas cosas. Pero lo que sí podría ser simplemente es un detonante, y luego habría que ver las causas por las que de alguna forma explota. No tan en el buen sentido, pero nunca evidentemente como causa de la muerte en sí. Eso ahora lo vamos a intentar profundizar más, ¿no? Porque quizás sea sugestión colectiva cuando pasan ese tipo de fenómenos, como también ocurre en el caso de Vallecas, ¿no? Donde tanto Bauti como las fuerzas y cuerpos fueron testigos de todo esto, que también lo vamos ahora a hablar con el doctor y con Charo, ¿no? Charo, ¿se abren portales donde algo desconocido pueda entrar y provocar este tipo de fenómenos con este juego esotérico, o maldito juego para algunos, llamado la Ouija en este caso? Bueno, eso como ha dicho Bauti, en realidad no lo sabemos, porque si algo sabemos de todo esto es que no sabemos nada. Pero sí es cierto que el tema de la sugestión es súper importante y la Ouija no mata, pero el miedo sí. El miedo sí puede provocar muchas situaciones donde desencadenen en tragedias, ¿no? Siempre, claro, el estado mental de una persona, por eso es tan importante recordar que personas con la mente todavía no formada del todo, como adolescentes, o personas con problemas psíquicos, o problemas de depresión, de estado alterado del ánimo, no es conveniente que utilicen este juego porque evidentemente ahí sí que pueden pasar malos ratos. Yo misma he practicado la Ouija y he tenido fenómenos durante ese periodo en casa de notar cómo se me sentaban en la cama, muchas cosas, pero lo que más recuerdo es el miedo. Estamos hablando que yo también era adolescente, tenía 17 años y bueno, lo típico, ¿no? Una mente que todavía no está del todo centrada o formada en condiciones y claro, el miedo, la sugestión juega un papel importantísimo hasta el punto de que era casi imposible dormir, me encontraba paralizada y de hecho yo sí que tengo compañeros de los que hacían conmigo la Ouija que intentaron incluso suicidarse, pero como digo, no es en sí, como ha dicho Bauti, la Ouija, sino el estado de esa persona, de su gestión. Por eso es tan importante no jugar cuando no estamos preparados, ¿no? O cuando no tenemos una mente sana, preparada y cuando no tenemos una madurez necesaria, porque cualquier juego que realicemos en el campo esotérico, cualquiera de ellos nos puede provocar lo mismo. Esto, bueno, ahora vamos a ir a profundizar un poco más, ¿no? Sugestión o no, lo que sí está claro es que hay ciertos detalles que cada uno puede sacar su propia conclusión desde el punto de vista del espectador o como se quiere llamar, porque fenómenos paranormales surgen a raíz, parece ser, de este tipo de cosas. Doctor Mauri, buenas noches. ¿La mente puede ser la causante de este tipo de fenómenos o se esconde algo más que todavía no conocemos que parece ser el detonante a raíz de este juego? Buenas noches de nuevo, pues como dice José Manuel Bautista y como dice Charo Capote, evidentemente aquí hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Para mí, bajo mi punto de vista, la Ouija es como si tú vas con unos cuantos amigos tuyos, vas a un edificio, vas a un bloque donde vive mucha gente que ni tú ni tus amigos conocen, entras en el portal, eliges una planta
eliges una puerta, llamas y no sabes quién te la va a abrir. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que tenemos que tener muy claro que con muchísimos temas la Ouija es un tema de estos. Tenemos que tener claro el principio de prudencia, el principio de precaución. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo soy una persona que inestable, que de manera emocional no hago una buena gestión de mis emociones, si mi equilibrio está sujeto con pinzas y tengo carencias y soy consciente de ello, y además me reúno con otras personas que son muy parecidas a mí, lo más posible es que con el juego de la Ouija, con el tarot, con cualquier juego esotérico, eh, lo que estoy añadiendo es dinamita y que eso actúe, como muy bien ha dicho José Manuel, como un detonante que haga saltar por los aires el equilibrio emocional de cualquiera de los presentes. Eso es para empezar. Evidentemente, lo otro podrás creerlo o no. ¿Qué es lo otro? Que realmente sea una forma de comunicarte con el más allá, pero eso es una idea un poco religiosa, y trayendo eso al campo de la ciencia, la física cuántica, poco a poco está explicando que por qué vamos a tener que vivir en un único universo. ¿Por qué no plantearnos varios universos? Y la máquina del cerebro, cada vez estamos pensando más, que no solo es capaz de trabajar con 3 dimensiones, tal vez existan estructuras o redes neuronales que no están enmarañadas como hace tiempo creíamos, sino que se organizan en perfectas figuras y en perfecto orden. Hasta ahora se han descrito 11 de esas estructuras nerviosas, esas redes neuronales organizadas casi perfectamente en figuras geométricas, y de esas 11 tan solo usamos una. ¿Quiere esto decir que si usásemos más de esas redes neuronales perfectamente organizadas o casi perfectamente organizadas, seríamos capaces de trabajar en más dimensiones con otro espacio y tiempo distinto? Es una posibilidad que cada vez es más real, y esto quizás explicara la posibilidad de que a través de algunos juegos pudiésemos abrir el acceso a ciertas dimensiones que no es que sean paranormales, ni sean místicas, ni sean sobrenaturales, es que sencillamente todavía hoy no la podemos explicar, pero el día que podamos explicar todo esto a través del método científico, que también tiene que evolucionar, como han evolucionado todos los sistemas tecnológicos de medición de fenómenos, la parapsicología perderá eso de para convertirse en algo mucho más científico. Muy bien, ahora, José, nos vas a dar tu opinión, ¿no? Y luego vamos a tener un caso que también termina en tragedia, donde está relacionado al juego de la tijera, que José Manuel García, como investigador de campo, se ha adentrado a este mundo, lo ha experimentado, tú también, Charo, y también está relacionado con el juego de la Ouija. Es un caso que pone los vellos de punta y sería todo un lujo debatirlo con estos grandes, ¿no? José, tu opinión sobre este tema, sobre este primer caso que acabamos de escuchar, sobre el tema de la Ouija. La Ouija en sí no es un juego. La Ouija nace por el ansia de comunicación que tenemos los seres humanos, y en este caso con otros mundos paralelos. La Ouija en este caso yo como investigador me he adentrado en muchísimas investigaciones, y todas me han llevado que allí se ha jugado a la Ouija. Estamos hablando de la Ouija que se ha vendido a chiquillos de entre 8, de todas las edades, a partir de 8 años, que, como bien antes decía Charo, no estaban maduros, y al final ha llegado a mal fin. Bueno, vamos a escuchar este caso. Presten atención, por favor, a todos los detalles, porque pone el vello de punta. Estamos hablando de un caso real. Es evidente que esta persona ha pedido de mantenerse en el anonimato, pero nos ha dejado su testimonio. Vamos a escucharlo. Hola, me llamo Begoña y estoy aquí para
inquietaba y le gustaba mucho. Entonces ella siempre quería saber más. Hacía la Santa Verónica, que es lo de la Biblia con la tijera. E incluso leía la mano, acertaba y se le daba muy bien. Ella trabajaba afuera y uno de los fines de semana que vino para Granada, ella había comprado una ouija y quería probarla. Ella sola la probó. Y nada, se volvió para Madrid, que trabajaba allí, y al mes o por ahí nos llamó muy asustada, que por favor que la quemáramos, que la destruyéramos, que estaban pasando cosas muy raras y que creía que era a raíz de haber jugado con la ouija. Un día llegó a su casa y las cosas de la cocina estaban todas en el suelo y ella era especial y sentía una sensación rara. Y tuvo un accidente después de aquello tuvo un accidente. Tenía una pareja y se peleó definitivamente con ella. Y más tarde le dio un derrame cerebral y estuvo muy malita. En fin, que le fueron pasando un montón de cosas que no nos explicábamos por qué, porque ella era una persona sana, luchadora, y no sabíamos el motivo. Y un día comprando en el Corte Inglés, sin más nada, se desmayó, se cayó de redonda y murió. Entonces los médicos nos explicaban porque, bueno, era una persona joven, tenía 27 años y estaba sana. Nos dijeron que había sido un infarto, pero que no se explicaba el motivo porque no tenía ninguna anomalía de enfermedad. Y nada. Entonces a mí no hay quien me quite que aquello le pasó a raíz de jugar con la ouija. Desde entonces nosotros, en mi casa, mi hermana y yo respetamos mucho ese tema. Creemos, pero lo respetamos. Entonces yo desde aquí quiero dar un consejo y mi consejo es respetar para ser respetado. Todo lo que sea en la vida, todo lo que sea desconocido o conocido, todo hay que respetarlo. Y si se respeta, tú eres respetado. Así que ese es mi consejo, esa es mi historia. José Manuel. Sí, dime. No, José Manuel. José Manuel García Bautista, creo que te refieres. ¿Me escuchas? Sí. Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Vale, mira. Vamos a ver. Este comentario, este caso, ¿no? Tú te has adentrado, tú has escuchado, bueno, te has sumergido en el mundo de la tijera, lo has experimentado, has visto cosas sorprendentes en algunos casos, y también con la ouija, ¿no? ¿Qué opinas de este caso? ¿Qué opinas de una muerte quizás relacionada nuevamente a este hecho? Bueno, realmente cuando uno juega este tipo de juegos, ¿verdad? O mal llamados juegos, como los queramos llamar, se enfrenta, como antes comentaba, a determinadas historias, determinadas respuestas. El juego de la tijera no es ni más ni menos que un juego que sirve para decir sí o no y que conecta directamente con la psique de la propia persona. Fíjate que hay muchos que cuando lo han practicado dicen, no, eso lo mueve a alguien. Yo te voy a contar una experiencia personal en la que en cierta ocasión contactó conmigo un profesor de física, Universidad de Sevilla, que había estado viéndome en este caso en un programa y me dijo, yo eso de la tijera no me lo creo. Bueno, bien, toda opinión es respetada allá donde la razón es libre de combatirla. Y digo, bien, me parece bien. Si quieres, vete un día al laboratorio que vamos a experimentar. Encantado. Tráete las tijeras o mejor hacemos una aquí, fabricamos una aquí. Estupendo. Yo me llevé la mía y fabricamos una allí. Es decir, hicimos el tema del libro y demás. Y en este caso, en dos émbolos, él colocó una tijera con un libro. Y dijo, venga, vamos a practicar. Aquí no hay factor humano que intervenga.
esto se va a meter en una cámara, la cámara no tiene corrientes de aire, no hay circulación sanguínea, está apoyado levemente sobre los dos émbolos. Venga, pregúntale algo, verá cómo no se mueve. Bueno, yo simplemente mi pregunta fue muy sencilla y fue aquello de, bueno, hacemos una pregunta de control, ¿no? Venga, vale, algo que implique un sí o un no. Venga, vale. Y mi pregunta fue muy significativa, ¿no? Porque simplemente dije aquello de, aquí ha pasado algo, ha ocurrido algo aquí. Y lo curioso es que aquella tijera, que estaba bajo todas las condiciones de seguridad del mundo, pues empezó a torcerse y empezó a apuntar, en este caso, a una determinada parte, que simplemente creo que era la derecha según mi visión, que simplemente, como te indicaba, bueno, pues lo que indicaba es que allí había ocurrido algo. Mi amigo el físico, simplemente me miraba asombrado como diciendo, esto no es posible. Y volvimos a repetir aquello unas pocas veces más y el resultado era idéntico, era el mismo. Es decir, un físico, una persona que con sus conocimientos sobre la física, incluso queda impactado de todo esto, ¿no? Sí, totalmente, porque, claro, aquello era imposible que se moviera bajo aquellas condiciones en las que él decía que la tijera de forma subconsciente la movía a alguien, ¿no? Pero, sin embargo, aquello, sobre dos elementos mecánicos, pues no tenía ninguna razón de ser el que se moviera solo, y sin embargo se movía. En un campus, además, en el que yo por experiencia sé que pasan cosas, sé que suceden cosas, he jugado con ventaja, y bueno, a mí me ha demostrado que hay ocasiones en las que no dudo que evidentemente el movimiento involuntario y subconsciente se produzca, no lo dudo para nada, pero también es verdad, y es a lo que viene este comentario, que en muchas ocasiones también se producen respuestas que vienen y derivan de lo que se le pregunta al famoso juego de la tijera, que evidentemente no tienen explicación y que tienen una lógica. Y ahí pues son los casos que realmente son interesantes, ¿verdad? Por eso, cuando escuchaba el testimonio de esta persona, pues no podía menos que estar de acuerdo con muchas de las vivencias que ella afirmaba y narraba en sus relatos, porque sé que efectivamente dentro de ese margen de casos que no se puede explicar, es una posibilidad amplia la que puede derivarse y la que puede ocurrir, con lo cual, bueno, pues nos encontramos ante un caso interesante que en este caso merecería un seguimiento. Claro, además, esta persona en particular, bueno, una persona que es cliente mía, y ella me contaba este caso porque estaba preocupada, ya que su hija está siguiendo un poco, digamos, los pasos de lo que en su día hizo su hermana. Y claro, ella me estaba pidiendo ayuda de cómo podía hacer para que la hija pues no siguiera esos pasos porque estaba aterrorizada, ¿no? Y de ahí vino ese relato. Claro, es interesante porque un poco también tú tienes el conocimiento de la persona, sí, sabes de la veracidad de su testimonio. Es decir, hay una serie de factores que juegan y que en este caso apoyan todo lo que esa persona dice, con lo cual es aún más interesante, por supuesto. Sí, sí, es totalmente real, vamos. De hecho, ella no me lo contó por ningún afán de nada, me lo contó por pura preocupación. Tiene una hija adolescente que está iniciándose en temas de magia y de cosas, y ella está aterrorizada porque tiene pesadillas y está pasándolo mal, y claro, lógicamente con lo que vivió con su hermana, pues está muy, muy asustada. De hecho, como bien dices, merece un seguimiento, así es. De todas formas, a las personas que nos estén escuchando y demás, cuando se inician en temas de estos de parapsicología, de investigación, una investigación no es ir a un sitio con una ouija y hacer una ouija, obviamente. Eso es de todo menos una investigación, ¿no? Eso es la búsqueda del miedo, la búsqueda de la experiencia, en este caso terrorífica, que es otra cosa diferente. Exactamente, una investigación paranormal tampoco es ir a un sitio y siempre obtener psicofonía, porque eso es mentira. Hay quien además, a mí me hace mucha gracia eso, ¿no? Hay quien además va a los sitios y de oídas ya sabe que es una psicofonía, ¿no? Es decir, eso es algo que a mí me tendrían que explicar. Y que también es curioso, ¿no? Eso no es investigar. Investigar tampoco es hacer turismo del misterio, es decir, tampoco es ir un día a un sitio, aquí no pasa nada y me voy.
No. Una investigación, lo primero, en una investigación paranormal que se precie, el elemento subjetivo tiene que quedar anulado. Y dentro de ese elemento subjetivo está la Ouija. Lo segundo, una investigación paranormal no tiene por qué, siempre que uno va, captar psicofonías que en la mayoría de los casos que yo estoy escuchando son voces de pasillos o voces en tercer plano. Y voces de pasillo no es que la persona esté en un pasillo, que se les llama así. Con lo cual, cuidado, porque hay quien juega a ser investigador y realmente es simplemente un curioso, alguien que sin tener conocimiento, bueno, pues se ha colgado el título, ¿no? Lo tercero, y también importante, que evidentemente la experimentación requiere de visitar muchas veces un sitio. A mí muchas veces me dicen aquello de, no, ustedes cuando vais os movéis siempre por la misma zona. Pues mire usted, porque a los casos hay que hacerle un seguimiento, ni más ni menos. Lo que no voy a hacer es turismo del misterio, lo que no voy a ir a un sitio una vez, me hago la foto, me hago el vídeo de YouTube, lo cuelgo, creo que he comprado el sitio, al primero que lo cuelgue ya le monto una bronca en las redes sociales, que es un ejemplo de altanería, y a partir de ahí pues vienen todos los errores en los que se está incurriendo actualmente en el mundo de la investigación paranormal, ni más ni menos. Luego ya la visibilidad que le quieras dar, evidentemente a la investigación te corresponde a ti. La divulgación, ahí coincido, porque la divulgación efectivamente está para dar pues ese escaparate a todas las cosas que se hacen, pero hagámoslo con un poco de rigor, con un poco de orden, hagámoslo también con un poco de seriedad. Es decir, no todo vale y no todo justifica el que en un sitio determinado haya un determinado fenómeno. Como te comentaba, el ir también a un sitio y grabar una psicofonía tampoco es una garantía de que ocurre nada. Es decir, el ir a un sitio y grabar una psicofonía, habrá que determinar luego la naturaleza, el origen de esa psicofonía y si realmente es una psicofonía. Con lo cual, esto lo que requiere es mucha preparación. Yo hay gente, por ejemplo, que en mi vida los he escuchado en el mundo del misterio, en mi vida, y que de un tiempo acá, de un par de años hacia acá, pues poco menos que ostentan la cátedra de parapsicología de la Universidad de Duke. Y como que no, vamos, como que puede engañar a unos pocos, pero los que llevamos mucho tiempo en esto del misterio sabemos, en este caso, cuando un gigante tiene los pies de barro, ¿no? Entonces, lo que se pide es cordura ante todo, lo que se pide es un poco de responsabilidad ante determinados temas, responsabilidad que en muchas ocasiones, bueno, pues no se tiene, por desgracia, y de aquellos barros, como se suele decir, vieron estos lobos. Muy bien, muy bien. Gracias primero, como nos lo cuentan todos. Vamos a intentar luego, porque ahora Mauri quería añadir algo, antes de que te nos vaya, José, un caso curiosísimo que le sucede a un cliente nuestro, un gran amigo nuestro, pero bueno, como tú dices, ¿no? Hay que tener siempre cuidado. ¿Por qué? Porque este tipo de mala praxis o cuando una persona se adentra sin saber o desde el punto de vista de la ignorancia, que todavía a todos nos queda mucho por aprender de todos ustedes, ¿no? Que han estado años en este campo, pues esto mal hecho puede estigmatizar, por así decirlo, o romper una imagen o un equilibrio que se tiene sobre el grandísimo y fascinante mundo de lo paranormal. Javi, tú querías añadir algo, ¿no? Sí, yo quisiera un poco añadir algo más a lo que ha dicho José Manuel Bautista, con mucho sentido, con mucho juicio, y es que tenemos que tener ante esto mucho sentido común, que por desgracia hoy en día es el menos común de los sentidos. Y es que si te quieres adentrar en el mundo de la investigación de campo y eres un neófito, lo primero que siempre es bueno es que contactes con gente que ya esté experimentada, gente que sepa lo que hace, porque todo esto tiene un procedimiento. Y voy a decir algo muy simple. Fíjate, si el mundo conocido, el mundo que conocemos, que podemos investigar, que podemos medir, que podemos replicar en un laboratorio, como es la biología, solo conocemos el 1% de los virus que existen en el mundo animal. El 1%. Hay un 99% de entidades víricas que sabemos que están, pero que no tenemos ni idea de cómo son, de cómo se replican, de cómo infectan. Y eso es el mundo conocido. Imagínate el mundo que aún nos queda por conocer, como es el mundo de la parapsicología. Mucho sentido común, mucho ir con gente que te pueda aportar, que te pueda enseñar desde un principio buenos hábitos de
investigación, y ahí te vas a ir forjando de una estructura que te va a permitir valorar en su justa medida el elemento subjetivo, eliminándolo todo lo que sea posible, pero vas a aprender a analizar aquellas mediciones que tú hayas podido hacer desde un punto de vista objetivo, sin que tu estado emocional contamine la investigación que estás haciendo. Muy fascinante. Vamos a entrarnos, antes de que tú te vayas, José Manuel, el caso número 3. En este caso le sucede a Sergio. Él se adentra con un grupo de amigos a una casa, que esta casa parece ser que tenía una historia previa de una persona que se suicida, según se había dicho, estaba sepultada en ese sótano. Ellos deciden hacer el método, el juego esotérico de la Ouija, en ese caso, en el sótano. Y parece que surge un fenómeno que luego nos vamos a debatir y nos lo vamos a explicar, de clariaudiencia. Escuchen, por favor, y presten toda la atención. La historia del lugar era una casa antigua en la cual decían que a la mujer que vivía en esa casita, el banco se la quería embargar. Ella decidió que esa casa era suya y jamás nadie le va a sacar de ahí. Y contaban la historia de que ella misma se enterró en el sótano de su casa en cemento. Se nos ocurrió la idea de hacer la Ouija. Éramos 4 personas. Sin tener ningún tipo de idea de cómo se hacía, empezamos y de golpes empezamos a escuchar golpes, unos estruendos increíbles, portazos, cuando era una casa totalmente en ruinas, no había puertas, no había ventanas. Empezamos a escuchar llantos de bebé, gritos de una mujer sufriendo, como si la estuvieran matando. Y en ese momento empezamos a correr porque notábamos una presencia allí, notábamos una presión y como si algo estuviera obligándonos a hacer algo mal. José Manuel, Sí, no sé si has escuchado perfectamente el testimonio. sí, lo he Muy bien. escuchado. Una pregunta, vamos a ver, esto es un fenómeno de clariaudiencia, corrígeme si me equivoco, por favor. Todos escuchan unas especies de lamentos. ¿Esto ocurre en realidad? Esto, cuando son varios testigos los que describen esto, ¿puede ser sugestión? ¿Esto ocurre, Bauti? Sí que ocurre, es decir, y no solo ocurre, sino que se tienen las pruebas físicas de ello, ¿verdad? Que es algo que es muy, muy, muy impactante. Evidentemente hay una cosa, yo en cierta ocasión lo comentaba con un amigo mío médico, que además tiene nombre y apellido, y yo recuerdo cómo a mí me decía que era más fácil ver realmente un determinado fenómeno que enfrentarnos a un fenómeno de sugestión, porque el fenómeno de sugestión es más complicado incluso que todo lo que es el hecho en sí, ¿no? Y te digo esto al hilo precisamente de lo que explicaba esta persona. Nosotros hemos estado en investigaciones y a viva voz nos han llamado, hemos escuchado esos portazos, que luego no tenían una explicación racional y que evidentemente pues hay un momento en el que el investigador se pregunta realmente por lo que está sucediendo, por qué está ocurriendo, porque la alta improbabilidad que tiene un determinado tema, pues te puedes imaginar que no solo es digna de destacar, sino que entra dentro de ese capítulo, de ese apartado tan difícil, tan complicado en muchas ocasiones, como es el terreno de lo desconocido, de lo improbable, de lo imposible. Por tanto, bueno, pues lo que relata es algo que se viene sucediendo en determinados lugares, en determinadas casas, y que a mí particularmente me ha sonado todo, porque cuando se tienen la oportunidad o se tiene la oportunidad de vivir precisamente ese tipo de hechos, sabes que el testigo está siendo fiel, está siendo leal a lo que vive, y la pureza del testimonio pues evidentemente ahí queda. Es que todo esto incluso, tú estás hablando de que hasta el propio facultativo también comparte esto contigo, que para quien nos esté escuchando, cuando lo habla también alguien de este gremio, significa que envuelve a todo esto un halo de seriedad, ¿no? Y claro, había una teoría de Sinesio Darner y Moody que decía que existía una interfase, quizás cuando la persona fallece, ¿no? Que queda
brevemente, un periodo de tiempo determinado en esa interfase, quizás esos lamentos sean esas voces de ultratumba de esa mujer que estaba ahí, eso aún no se sabe. Lo que sí tenemos de momento son las pruebas que se van recogiendo. Charo, tú has tenido muchas personas, testigos de muchas personas que escuchan voces después del juego de la Ouija, ¿no? Y que incluso también existe el fenómeno de clariaudiencia, ¿no? Que, corrígeme si me equivoco, la clariaudiencia significa que se escuchan voces y que no son de psicofonía, sino que el propio oído humano está escuchando esas voces, está escuchando ese lamento, ese llanto. Sí, en vivo, no con una psicofonía, sino que lo escucha todo el mundo. Sí, yo he tenido muchas experiencias de este tipo y me las han contado, por supuesto. También, como te he dicho, la experiencia de fenómenos de otro tipo. Yo, bueno, tú ya bien sabes el caso más terrorífico que tengo, que me corresponde, que me ocurrió a mí, donde mi hermana de noche se incorporó y habló en latín, ¿no? Ella lo niega rotundamente, dice que es una broma, pero no fue una broma, lo hizo. O sea que, bueno, nos están diciendo que nos queda poco tiempo, ¿verdad? Nos quedan... Bueno, sí, nos quedan unos minutos. Mauri, el fenómeno de clariaudiencia, sugestión colectiva, voces de ultratumba, cuando se abre un portal o no, esto pone los vellos de punta para que nos esté oyendo, seguramente esto hiela la sangre. ¿Qué significa esto? Bueno, pues realmente esto lo único que podemos hacer es elaborar hipótesis explicativas. No existe todavía y no creo que exista en algún tiempo ninguna teoría que trate de explicar toda esta fenomenología. Y cuando digo toda esta fenomenología me refiero a toda ella. Basta que un fenómeno no siga las pautas dictadas por la teoría que trata de explicarlo para que la misma teoría se ponga en tela de juicio. Así funciona el método científico. Pero desde mi punto de vista hay una energía que cuando la persona de forma material desaparece, cuando fallece, quizá ese quantum de energía se quede impregnando un lugar, impregnando unas paredes, un suelo, un mueble, un piano, un juguete. Tal vez esto en muchísimos casos es así y se puede constatar. ¿Por qué sucede esto? Hay teorías dentro de la psicología, que es el contexto inhibitorio, el contexto excitatorio, que un contexto, en función del tipo de vivencia que tú hayas tenido ahí, es capaz de provocar en ti ciertas respuestas emocionales y no otras. O sea, que un contexto, una situación, un lugar físico puede provocar que tú respondas de una manera emocional, concreta y no de otra. Tú y solo tú, porque has tenido estas experiencias ahí. Quizá extrapolando esto al mundo de la parapsicología, a esta fenomenología de clarividencia, etcétera, quizá esto algún día podamos establecer algunos vínculos de unión, algunos nexos. Yo quería lanzar una pregunta antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Qué ocurriría si todo esto que estamos hablando se realizara con la asistencia de Dios? Que es algo que se da por hecho y que realmente tiene la misma base científica que puede tener cualquier tipo de fenómeno paranormal, porque realmente nadie ha podido demostrar su existencia. Y creo que deberíamos no sé, siempre me planteo esa pregunta. Sí, te planteas esa pregunta, claro. El por qué no damos por hecho esa asistencia como algo normal y sin embargo nos planteamos tanto el por qué puede existir un más allá. Es algo que no voy a comprender nunca. Bueno, creo que ya hay que ir cortando. ¿Querías añadir algo? José, tu interpretación desde tu punto de vista. En todas las investigaciones que yo he realizado como investigador me han llevado al mismo punto. Las entidades, las energías están en otro plano y utilizan algunos tipos de portales para ponerse en contacto con nosotros. O sea, la energía que está encarnada. ¿Qué es lo que ocurre? En la Ouija, que es de lo que estamos hablando hoy, de la Ouija, no es nada más ni nada menos que un elemento que ayuda a la canalización y a que esa energía se pueda poner en contacto de alguna manera con nosotros en el plano en el que nosotros vivimos. Una herramienta. Pues quizás más allá esté más acá de lo que realmente pensamos. Exactamente. Es una herramienta tanto como otra. Yo que uso el tarot como una herramienta, como una Ouija prácticamente,
decir que un día llegué a casa y me encontré el tarot formando un círculo en la mesa del salón. Esto es real, auténtico y nadie tocó nada. ¿De dónde viene? Pues no lo sabemos. Bueno, hasta aquí este programa fantástico y creo que muy interesante, que creo que daría para mínimo 3 programas más para seguir hablando de testimonios, casos, debatir un poco, debatir siempre, bueno, pues porque el ser humano siempre se ha hecho preguntas, pero realmente hasta hoy no tenemos respuesta y quizás lo más interesante es seguir teniendo preguntas, ¿no? Gracias a todos por estar aquí, gracias Bauti por atendernos al teléfono, esperamos contar contigo en otras ocasiones. Esperemos que sí. Gracias. Pues, y gracias a todos, nos despedimos y bueno, sigan haciéndose preguntas. Por cierto, es decir, hay una película que es bastante, bueno, un poco horrible, pero hace un poco referencia a esto de que hoy está de moda el mundo de la investigación, hoy está de moda, hoy nada más que hay que encender la tele y ver todos estos programas que hay de investigaciones nocturnas de 24 horas, 48 horas, y hoy está, bueno, en YouTube podemos ver millones de personas que están ahí, todos son investigadores, todos saben, como bien dice Bauti. Hay una película que se llama Hospital Abandonado, que hace un poco una burla a todo esto, y es una broma macabra, macabrísima, de todo este mundo de la investigación de lugares abandonados. Véanla si quieren hacer un poco de crítica sobre todo esto y una vez más, gracias a todos por estar ahí y nos vemos la próxima semana.